Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la que sería la quinta clase, ¿sí? Haciéndoles antes de empezar un par de recomendaciones. La primera es que los que no lo hicieron miren la clase grabada, la clase número 4 que la dio Elías también en este horario la semana pasada, ¿sí? Porque contiene información muy interesante. Elías se enfocó el tema de la firma digital desde la ciudadanía, ¿no? Desde cómo se ve desde la calle, ¿no? Y cómo se está instalando a nivel nacional. Cubrió muy bien el tema, también cubrió cómo se hizo en otros países, además de acá en Argentina. Así que les recomiendo mucho que lo vean. También me encargó que les pida que es un muy buen ejercicio que tramiten su firma digital, ¿sí? Que sigan las instrucciones que dejó él para tramitar la firma digital, que es algo muy bueno y moderno, ¿no? Que conviene hacer. No sé, Elías, si querés agregar algo más. No sé si están los chicos de Chilecito, alguno de ellos que por ahí haya averiguado, cualquier cosa también, si tienen dificultades o éxito o algo que comentar, está muy bueno que lo compartan en el foro. Es otra cosa interesante. Por ejemplo, lo hicieron en la municipalidad de la ciudad. Bueno, pudieron obtener un turno, le dieron el turno en pocos días y ya están listos para ir. Eso está bueno saberlo porque otros que tienen la ciudad se animan y hacen lo mismo. Así que bueno, y como les decía la otra vez, está bueno que lo pasen al trámite ustedes mismos para ver las características que tiene, incluso si tiene algo mejorable, está interesante también. Ver que, por ejemplo, si el turno es difícil de sacar o lo que sea. Porque eso a lo mejor algún día alguien les va a preguntar cómo se hace para sacar firma digital, o qué tal fue la experiencia, o recomendarle a alguien que lo haga. Todo eso es valioso. Yo la utilizo, de hecho, me ha servido en este tiempo que la tengo. De hecho, si vos firmás algo en Argentina con la firma digital, te lo tienen que aceptar porque está vigente legalmente. Nadie te lo puede negar. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, hay gente que quiere imprimir el papel firmado con la firma digital y lo toman a ese papel como lo que vale. Se dan cuenta que eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo que importa es el formato digital. El formato papel ya carece de valor, totalmente. Sí, esas son las complejidades que tiene este tema para la gente que no está estudiando esto, ¿no? Como nosotros, entender dónde está la cadena de legitimización que tiene, ¿no? O sea, lo que valida la firma digital son los bits, no los papeles, no lo que está escrito en el papel, ¿sí? Mientras que la firma a la antigua, la firma sobre el papel manuscrita, al revés, valida lo que está arriba del papel, ¿sí? Entonces, si ustedes le escanean un papel con una firma, no tiene valor digital. Es lo mismo que si lo vuelven a imprimir, tiene lo que se llama una firma facsimilar, ¿sí? Que no tiene un valor profundo. Tiene un valor en un ambiente de confianza, en un nivel de seguridad más bajo se puede considerar, pero uno siempre la puede refutar. Uno siempre puede decir, no, yo no firmé eso, y el otro se lo tiene que comer porque no hay forma de probarlo. Cualquiera pudo cortar y pegar la firma ahí, la firma de cualquiera ahí, y ya está, ¿sí? Entonces no tiene valor. Y lo mismo pasa al revés, o sea, si yo adultero el documento de cualquier manera y lo imprimo, el sistema va a decir que la firma es inválida, pero eso en el papel no sale, así que no sirve como validación tampoco. El papel que dice abajo, esto fue firmado digitalmente por fulano, eso lo puede hacer cualquiera también, no tiene valor, así que firma digital vale cuando está pegada al archivo, cuando lo que yo tengo en la mano es el archivo, puedo validar la firma. Y firma manuscrita vale cuando está escrita en el papel y la firma es original, o sea, realmente la persona firmó mirando ese papel, ¿sí? Son dos cosas distintas y es difícil para quien no ha estudiado llegar a entender la diferencia, ¿sí? Por eso tal vez hoy hablábamos con Elías antes de empezar la clase, por qué no se instala, no se instaura de una vez por todas, cuando hace ya como 20 años que hay ley que lo avala.
Y la respuesta me parece que viene por ese lado, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que no lo entiende. Y en ese sentido nuestro rol como ingenieros o estudiantes de ingeniería, ¿sí? Cuando trabajemos en cualquier lugar donde hagamos de nexo entre la tecnología y la gente que está tratando de usarla, es muy importante entender los sentidos profundos que tiene, o sea, la forma profunda en que trabajan las cosas para después poderlas explicar bien. Es parte de nuestro rol como técnicos, ¿no? Como ingenieros, hacer eso. Por eso está bueno que lo estudiemos. Está muy bueno como lo dio Elías la vez pasada y bueno, y los aspectos técnicos, un poquito más técnicos que hoy vamos a estudiar en profundidad. Hoy tengo la idea de que nos ensuciemos un poquito las manos, ¿sí? Y esta clase no la voy a dar de manera presencial, es más fácil darla así, porque yo acá sentado en la máquina les voy a poder ir mostrando los ejemplos, ¿sí? Entonces esto no lo voy a dar presencialmente, va a quedar solamente la versión grabada, ¿sí? Por eso está bueno, los que están hoy mejor, vamos a ensuciarnos un poquito las manos, o sea, vamos a ver cómo trabaja una función, en particular vamos a estudiar una función de dispersión criptográfica, cómo trabaja por dentro, o sea, cómo va haciendo la construcción para llegar a darnos un digesto que realmente es extremadamente difícil de revertir, ¿sí? Porque ese es el punto, ¿no? ¿Cómo hago que el digesto no refleje ninguna información del dato original que sea muy difícil de revertir y que no haya una colisión, ¿no? ¿Se acuerdan que ya estudiamos las propiedades? Bueno, vamos a empezar entonces primero con si alguno tiene alguna pregunta. ¿Alguien vino con una duda, con una pregunta, algo? Buen momento ahora que me cuenten. Si no, arranco con los temas de hoy. ¿No hay preguntas? Muy bien. Bueno, recuerden la clasificación que ya venimos diciendo hace varias clases. Quiero que la recuerden porque es fundamental, es como el mapa que nos orienta cuando estamos haciendo un análisis de cualquier sistema criptográfico. Tener esto en la cabeza es fundamental para no perderse, ¿sí? Para que no me confundan un digesto con una clave privada o con una clave pública o con una clave simétrica, para no confundirse, ¿sí? Lo ideal es tener bien claro este mapa en la cabeza. Entonces lo vamos a repasar una vez más, ¿sí? Bien, hablábamos de que dividíamos los algoritmos criptográficos en dos grandes grupos, ¿sí? Los algoritmos de una vía y los algoritmos de dos vías. Los algoritmos de una vía son aquellos que nos permiten cifrar, pero que no permiten el descifrado. O sea, el proceso de cifrar es destructivo respecto del mensaje. Del mensaje no queda nada. Por lo tanto, no existe forma posible de descifrarlo. No existe forma posible de recuperar el mensaje original. Por eso se llaman de una vía, ¿sí? Si yo tengo que conservar el mensaje, obviamente lo tengo que conservar en otro lado. Este algoritmo destruye el mensaje. Y tenemos dos posibilidades. Una es el trabajo clásico, la función de dispersión sin secreto, ¿sí? Que genera un digesto a partir del mensaje, que es característico del mensaje y que si cambia ligeramente el mensaje, entonces el digesto cambia totalmente, cambia mucho en función de eso. Pero para que tenga fuerza criptográfica, dijimos, no se puede sacar ninguna información del mensaje original a partir del digesto, no se puede, obviamente, obtener el mensaje original a partir del digesto, no se puede revertir la función de dispersión, no tiene inversa, ¿sí? Y fundamentalmente no tiene colisiones conocidas, o sea, no hay dos mensajes distintos que emitan el mismo digesto para un mismo digesto para dos mensajes diferentes. Eso no existe. Si existe, se considera que la función está criptoanalizada, por lo menos a nivel de local, a nivel de deducción local. Si se pueden generar mensajes con un digesto predefinido, se dice deducción global y ya ese algoritmo no tiene fuerza criptográfica, no sirve más, ¿sí? Me dice Matías que no puede ver mi pantalla.
¿Alguien más tiene el mismo problema, que no pueda ver la pantalla? Yo estoy publicando un texto escrito donde hay unos resúmenes. ¿Sí? Sergio, ¿querés decir algo? No se ve, señor. Ah, no se ve la pantalla bien. Bueno, voy a tratar de volverla a compartir, a ver qué pasa. A ver. Vamos a ver si... ¿A mí me ven? Díganme si me ven a mí. Vamos a empezar a tratar de resolver. La cámara, señor. La cámara se ve. Perfecto. Muy bien. Ahí les estoy compartiendo la ventanita. Capaz que la tienen que buscar y la tienen que elegir. Eso no sé porque han cambiado la forma que trabaja Jitsi, ¿sí? Capaz que la tienen que buscar en la lista y elegirla, ¿sí? Para verla. Ahí la volví a compartir. Díganme si se ve ahora. Ahí está, ahí apareció. Bien, perfecto. Muy bien. Gracias por avisarme, chicos, porque yo iba a seguir nomás. Ni me había enterado. Gracias por avisarme. Muy bien. Bueno, entonces, regresando sobre lo que hablábamos. ¿Sí? La función de dispersión, ¿sí? Es lo que vamos a llamar el algoritmo de una vía sin secreto. Cuando combinamos una función de dispersión y al pasarle el mensaje le agregamos además alguna componente secreta, ¿sí? Cuando hacemos eso, entonces decimos que tenemos un algoritmo de una vía con secreto. Ya hemos hablado en otras clases de que el algoritmo sin secreto ya nos provee un fuerte componente de integridad, dado que no existen colisiones, o sea que no existen dos mensajes distintos que den el mismo digesto. ¿Sí? Si dos cosas nos dan el mismo digesto, nosotros estamos bastante seguros, casi 100% seguros de que son la misma cosa. ¿Está bien? Entonces nos da fundamentalmente integridad. El algoritmo con secreto nos da un poquito más de integridad, porque se supone que solamente puede generar el digesto aquel que conoce el secreto. Con lo cual nos permite no solamente protegernos de una corrupción accidental en un archivo, sino también de un posible ataque, de un posible intento de corromper algo a propósito, ¿sí? De eso también nos protege el algoritmo con secreto. En el otro grupo tenemos los algoritmos de dos vías. Los algoritmos de dos vías sí generan un cifrado que contiene información para volver para atrás y recuperar el mensaje original. ¿Sí? Los cifrados de los algoritmos de dos vías son más largos. Normalmente tienen un tamaño proporcional al tamaño del mensaje original de alguna manera. O sea, un mensaje cifrado más largo corresponde a un mensaje en claro más largo y viceversa. ¿Sí? A diferencia del otro que tenía un tamaño fijo. ¿Ah? Y en este lado tenemos dos grandes grupos. Los algoritmos que se llaman simétricos, que tienen un mecanismo para cifrar y un mecanismo para descifrar utilizando una única clave. Con esa misma clave yo puedo cifrar y descifrar. Si no conozco la clave no puedo descifrar. Es la criptografía clásica, es la que se le viene a la mente a cualquiera cuando le preguntan por criptografía. Y finalmente los asimétricos, a los que les vamos a dedicar más tiempo. Ya estuve dedicándole en las clases tiempo a porque es el más difícil de entender conceptualmente. ¿Ah? Que es el que lleva dos claves complementarias y normalmente un único algoritmo descifrado. ¿Sí? Lo que ocurre con las claves es que como son complementarias, ¿sí? Una deshace lo que hizo la otra. ¿Ah? Entonces tenemos dos claves, la clave K y la clave P, y lo que se cifra con la clave K se descifra con la clave P, y lo que se cifra con la clave P se descifra con la clave K. Es como tener un candado que se cierra con una llave y se abre con la otra. ¿Sí? No se puede abrir el candado con la misma llave con la que se cerró. ¿Ah? Sino que si la cierro con una es obligatorio abrirlo con la otra. ¿Sí? Y bueno, ya hemos hablado en las clases de que una de ellas se mantiene en secreto, o sea, cada uno se genera su par de claves complementarias y una se la guardan, es la que se va a llamar la clave secreta o privada, la clave K, que les decimos nosotros, y la otra es la que se publica, es importantísimo publicarla, que todo el mundo la sepa, es la clave pública, ¿sí? O la clave P. Entonces la clave P, la llave pública, la tienen todos, ¿sí? Todos tienen la llave pública de todos, o eso sería lo ideal. ¿Ah?
Mientras que la llave secreta cada uno tiene la suya. Entonces, dependiendo cómo lo armemos, ¿sí?, podemos proveer con esto mucha confidencialidad, un nivel alto de confidencialidad o un nivel alto de irrefutabilidad. Confidencialidad porque si yo cifro algo con la clave pública de alguien, solamente ese alguien que tiene la secreta puede leerlo. ¿Está bien? Y irrefutabilidad fuerte porque si yo cifro algo con mi clave secreta, entonces todo el mundo puede verificar que es mío porque se abre con mi clave pública. ¿Ah? Entonces, si se abre con mi clave pública, están tan seguros de que eso lo hice yo como que esa es mi clave pública. ¿Sí? Entonces eso provee una irrefutabilidad fuerte. Y aplicándolo 2 veces, primero con mi clave secreta y después con la clave pública de alguien, yo puedo enviar un mensaje que va tanto con irrefutabilidad como con confidencialidad. ¿Ah? Bueno, eso ya vamos a volver sobre ese tema más. Insisto mucho con eso porque eso es la esencia, digamos. Con eso se arman, son las piezas con las que se arma un criptosistema. Bueno, una cosita que les quiero comentar antes de meterme en la técnica, una cosa importante de la que les quería hablar, es de los algoritmos simétricos y de sus propiedades. ¿Sí? Esperen un cachito que me falta la hojita. ¿Dónde estás? 3, 4, la 5. Acá estás. Muy bien, aquí. Bueno, ya creo que habíamos hablado sobre el tema de la fortaleza de un algoritmo. ¿Sí? Se dice que un algoritmo es fuerte en tanto su espacio o sea, la cantidad de recorridos o de pruebas que tenemos que hacer sea lo suficientemente grande como para que sea irrisorio tratar de probar todas las combinaciones. ¿Sí? Por eso medimos la fortaleza de un algoritmo en bits. Decimos, este algoritmo tiene una fortaleza de 100 bits. Eso quiere decir que para lograr atacarlo por fuerza bruta tendremos que hacer un recorrido de un espacio de 2 a la 100. ¿Sí? Y acá donde tal vez está bueno que alguna vez agarren una calculadora y se pongan a hacer cuentas. ¿Sí? Los algoritmos simétricos de 2 vías tienen una fortaleza más o menos parecida, ¿sí?, siempre un poquito menor, pero más o menos está en el mismo orden de magnitud que el tamaño de su clave. O sea, si un algoritmo simétrico tiene una clave de 128 bits, se puede pensar que la fortaleza de ese algoritmo está cerca de los 128 bits. Lo mismo pasa con los digestos. Los digestos tienen la misma característica. O sea, la fortaleza del algoritmo es aproximadamente igual al tamaño del digesto. ¿Sí? No es así con los asimétricos. Con los asimétricos tenemos una eficiencia muchísimo menor. Por ejemplo, el RSA, que lo vamos a estudiar más adelante, tiene una eficiencia de alrededor del 10%. O sea, yo necesito una clave de más de 1000 bits para tener una fortaleza de alrededor de 100 bits. ¿Sí? Por eso distingo. Uno tiende a pensar que la fortaleza del algoritmo es el tamaño de la clave y no. Eso es un poquito más cierto para los algoritmos simétricos y los algoritmos de una vía. Pero no es tan cierto para los algoritmos asimétricos. En los asimétricos suele haber una eficiencia bastante menor. Y eso se explica en el hecho de que las claves, ¿sí?, son puntos en espacios muy grandes, espacios algebraicos inmensos. ¿Sí? Y para que sea difícil encontrar la complementariedad, para que no sea trivial sacar el complementario, tiene que ser un espacio muy grande. ¿Ah? Entonces, por esa razón, tienen que tener cuidado cuando miran el tamaño de las claves, porque no es significativo a menos que sepan también qué tipo de algoritmo es. ¿Ah? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Se entendió lo que quise decir? Confírmenme, por favor. Bien, buenísimo. Buenísimo que se vaya entendiendo. Podemos avanzar. Bueno, vamos a hacer unas cuentas. Yo hice unas, después ustedes pueden hacer las de ustedes.
Vamos a empezar con una clave de 40 bits. Vamos a imaginar un algoritmo que tiene una fortaleza de 40 bits, o más o menos 40 bits. Vamos a decir una clave de 40 bits, un simétrico como una clave de 40 bits, ¿sí? Muy eficiente, que tiene realmente esa fortaleza, ¿no? Un espacio de 2 a la 40. Y para hacernos una idea, ¿sí? Yo hice la siguiente cuenta. Podríamos atacar, ¿sí? Por fuerza bruta, es decir, probar todas las combinaciones posibles, ¿sí? Hacer un recorrido de 2 a la 40, ¿ah? Mediante una máquina grande que sea capaz de probar 1.000.000 de claves por segundo. 1.000.000 de claves por segundo, ¿sí? Y la cuenta a mí me dio que tardaría 305 horas en recorrer todo el espacio, ¿sí? Para que se hagan una idea, esos son unos 13 días. ¿Sí? 305 horas, aproximadamente 13 días. ¿Sí? O sea que con una máquina potente, una clave de 2 a la 40, en 13 días la podríamos atacar por fuerza bruta. ¿Ya? Por eso una clave de 40 bits para las necesidades modernas no se considera lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Sin embargo, piensen esto. Si yo pongo a 100 máquinas a trabajar en paralelo, ¿está bien? Esos 13 días se reducen a 3 horas. Si son 300 horas, 100 máquinas trabajando en paralelo, en 3 horas me pueden romper, ¿sí? Me pueden encontrar por fuerza bruta la clave. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿quién podría tener una red de 100 máquinas para esto? Y bueno, una organización grande podría tenerla, ¿sí? Una organización como la NSA, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí? O la CIA o alguna de esas grandes podría tener una red de 100 máquinas dedicada a vulnerar una clave de 40 bits. ¿Sí? Hasta no hace muchos años, hasta fines del siglo XX, en Estados Unidos estaba incluso hasta penado legalmente por parte de la población civil utilizar o exportar claves de más de 40 bits. ¿Sí? Y se cree, aunque nadie sabe bien, se cree que la razón de esa prohibición tenía que ver con esto, con que la potencia computacional de las agencias de la época permitían romper por fuerza bruta algoritmos hasta ese tamaño, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer la misma cuenta con 128 bits. ¿Sí? Uno de una puede decir, bueno, no es tanto, ¿sí? Son unos bits más. ¿Sí? Pero hay que acordarse que cada bit que aumentamos aumenta el espacio al doble, ¿verdad? Que el crecimiento es exponencial. O sea, si yo en vez de 40 bits pongo 41 bits, ya la red de la CIA tardaría 6 horas. ¿Sí? Y si pusiera 42 bits ya son 12 horas lo que tardaría la red de la CIA. Y así va aumentando. Y cuando llegamos hasta 128, ¿qué queda? Bueno, yo hice la siguiente cuenta, ustedes la pueden validar después si quieren. Pero un ataque de fuerza bruta tomaría a 1.000.000.000, 1 por 10 a la 12, ¿sí? 1.000.000.000 de los nuestros, 1.000.000.000 de máquinas capaces de procesar 1.000.000 de claves por segundo, o sea, lo mismo que las de antes, nada más que en vez de 100 ahora necesitamos 1.000.000.000. Yo creo que no debe haber en el mundo entero 1.000.000.000 de máquinas así, no debe existir, pienso yo, no tengo datos, pero pienso que no debe haber en el mundo tantas máquinas de esas. Pero lo que me dio la curiosidad es que aún así, teniendo 1.000.000.000 de máquinas, tardaríamos 10,78 billones de años en recorrer todo el espacio. O sea, aún quisiéramos trabajar a 1.000.000.000 de máquinas en paralelo, tardaríamos ese tiempo. Se estima que el universo tiene 13.700 millones de años de edad. O sea que para que se hagan una idea más clara, ¿sí? Recorrer todo ese espacio con 1.000.000.000 de máquinas nos tomaría más o menos unas 790 veces la edad del universo. O sea, ese es el tamaño del espacio. ¿Se entiende, no es cierto? Esto porque alguno puede decir, y si probamos todas las combinaciones, puede ser tentador. Parece que 128 bits no es mucho, pero la matemática es muy dura en este aspecto. ¿Se entiende, no es cierto? Pueden hacer la misma cuenta que yo y la pueden validar si quieren. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entendió la idea, por favor. Me hace acordar, Hugo, a la leyenda del ajedrez. Claro, exacto.
exacto. Gracias, chicos, por confirmarme. Sí, sí, el cuento del... ¿Querés contarlo, Elías? Lo del ajedrez. No, si ellos si lo quieren buscar, lo voy a contar muy mal, pero básicamente una persona le hizo un favor, o le cayó en gracia a un gobernante de la antigüedad, y para premiarlo le dijo que le pidiera cualquier cosa a esta persona que le había hecho ese favor. Y esa persona le dijo, bueno, mira, yo quiero un granito de trigo en un casillero de ajedrez, en el siguiente el doble, y así, el doble, el doble, el doble, el doble, hasta llegar al último casillero, que son 64, ¿verdad? Claro. Y bueno, sí, dijo, mira, que al principio el gobernante el rey o el emperador le dijo que, bueno, que poquito me está pidiendo, pero cuando sacó bien las cuentas con sus contables, sus matemáticos, se dio cuenta que era una cantidad increíblemente grande y que no lo podía asumir jamás. Claro, tenía que hipotecar el reino para pagarle él. Sí, era tan imposible como lo que sacaba la cuenta Hugo recién. Era todas las cosechas de toda la existencia del reino multiplicada por mucho. Claro. Era imposible. Claro, porque se van los ceros, o sea, se hacen ceros y ceros y ceros y ceros y es muy grande. ¿Tá? Bueno, esto es importante entenderlo porque si no nos tomamos conciencia de esto no terminamos nunca de entender de dónde viene la seguridad. ¿Tá? O sea, de dónde viene la seguridad de todos estos algoritmos. ¿Tá? Y todo lo que hacemos empieza a perder sentido simplemente porque no tomamos conciencia de la magnitud, ¿no? Del tamaño de las cosas. Bien, dicho esto, obviamente los ataques criptoanalíticos se basan fuertemente en reducir ese espacio. Ya lo dijimos. Una manito levantada. Sí, desde hoy está. Me parece que se ha quedado ahí. No sé si no se te acalambró ya la mano. De tenerla tanto tiempo levantada. Ahí está. Sí. Bien, no sé si querías decir algo, Sergio, decilo, o fue accidente, no sé. Fue accidente, bueno, bien. Bueno, bien, perfecto. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en las funciones de dispersión, ¿sí? Lo que yo quiero es que lo veamos en la práctica. O sea, el ejercicio ahora es verlo funcionar en la práctica. ¿Ah? Entonces vamos a meternos en una función específica. ¿Sí? La que vamos a desplegar hoy es el algoritmo SHA-256. ¿Sí? Secure Hash Algorithm, si no me acuerdo mal, quiere decir SHA. ¿Sí? Ya. Hasta hace no mucho yo enseñaba el SHA-1 acá en esta clase, ¿sí? Y un día dije, bueno, vamos a hacer un upgrade y vamos a pasar a los SHA-2, porque el SHA-1 ya hace unos añitos atrás Google lanzó un ataque de deducción global contra el SHA-1, ¿sí? Si bien el costo que tiene es muy alto, ¿se acuerdan cuando hablamos de la clase de criptoanálisis que decíamos que había que evaluar el costo? El costo era altísimo, bueno, pero ya estaba ahí, ya la amenaza estaba, entonces es como que todo el mundo dejó de utilizar el algoritmo SHA-1 en aplicaciones críticas. Eso no significa que SHA-1 esté criptoanalizado, ni significa que no sirva, ¿sí? No es conveniente usarla en aplicaciones de muy alto requerimiento, de muy alta seguridad. Eso sí es así, pero ya para los usos comunes el SHA-1 anda más que bien. El SHA-1 tiene 160 bits, el digesto SHA-1 tiene 160 bits. ¿Sí? Les cuento que, por ejemplo, Git, todos habrán usado Git alguna vez. Git utiliza como identificador de los objetos el cálculo del digesto SHA-1. ¿Sí? Y no corre ningún peligro Git por mucho tiempo. Bien, por este tema, ¿sí? Bien, nosotros nos vamos a enfocar en el SHA-256, que es la primera variante de SHA-2, ¿sí? Que también es el que se utiliza para
para, digamos, ir conectando la integridad de la cadena de bloques de Bitcoin, ¿sí? Se utiliza este mismo algoritmo, el SHA-256, ¿sí? Más adelante Elías les va a hablar de Bitcoin especialmente. Bueno, para la clasificación que nosotros hicimos es un algoritmo de una vía sin secreto. Es una función de dispersión y tiene fortaleza criptográfica. Entonces, a partir de un mensaje se genera un único digesto de tamaño fijo. El nombre les dice el tamaño del digesto. El SHA-256 es porque el digesto tiene 256 bits, ¿sí? Las características son las de toda función de dispersión criptográfica. Es funcional, primero y fundamental. Dado el mismo mensaje, siempre se genera el mismo digesto. ¿Está bien? Es muy difícil o imposible encontrar dos mensajes distintos que generen el mismo digesto. Y no es posible extraer, ¿sí? No es posible extraer información de M a partir de H. Vamos a hacer algunos experimentos con este tema, ¿sí? Quiero que me digan si ven bien la pantalla, ¿sí? ¿Está bien? Ahí puse sacar firma digital, ya les dije, me acordé. Lo había escrito ahí para no olvidarme, pero ya les dije. Bueno, ¿todos pueden ver bien la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bien, gracias Damián, Sergio, Joaquín. Bien, perfecto, me alegro. Avísenme si se llega a perder o algo, me dicen enseguida, porque si no yo sigo y me pierden por ahí, por el camino. Bueno, vamos a calcular, ¿sí? Digestos, ¿sí? Yo creo que tenía un directorio ya hecho acá, ¿sí? Vamos a usar un algoritmo, vamos a usar unos comanditos que si ustedes tienen una máquina con Linux, los deben tener ya. O sea, que si abren cualquier terminal, los tienen igual que yo. Si tienen una máquina con Windows, los pueden conseguir también. Algunos capaz que está incluso nativo en Windows, pero no se los podría asegurar. Y otros se consiguen si no están, ¿sí? Los comandos que vamos a usar son los comandos zoom, ¿sí? Los comandos zoom son implementaciones escritas en C muy rápidas de las funciones de dispersión, ¿sí? En particular, ¿sí? Esta calcula el SHA-256, ¿sí? Yo ahora le voy a decir que me calcule el SHA-256 de estos 4 bytes, ¿sí? Hola. Le puse el "-n" para que no mande el enter al final, así que son 4 bytes, ¿sí? O sea que sobre estos 4 bytes se calcula la función de dispersión y eso es el resultado expresado en hexadecimal, ¿sí? De los 128 bits del digesto. ¿Ah? ¿Cuántos numeritos hay acá? A ver, ¿quién me dice cuántos numeritos hay acá? No hace falta que los cuente. Si son 256 bits, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos bytes son? A ver si están atentos. ¿Cuántos bytes son? Muy bien, 32 bytes, exacto. ¿Sí? Muy bien, 32 bytes. O sea que acá hay 64 numeritos, porque tenemos 64 niveles, ¿sí? O sea, son 32 bytes, son 64 niveles. Bueno, no pierdan estos números de su cabeza, ¿sí? Está bien, muy bien. Entonces son 64 numeritos que hay acá, 64 numeritos hexadecimales que representan a 32 bytes, que a su vez son 256 bits. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Le cambiamos un bit a esto, o dos, bueno, creo que de la A a la B son 2 bits, ¿sí? De la A a la B cambian 2 bits. 2 bits nada más, ¿eh?
Fíjense lo que pasó con el digesto. ¿Ah? Se ve la diferencia, ¿no? ¿Pueden verla? De la B a la C hay un solo bit. Y fíjense, un digesto completamente distinto. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Entienden lo que estamos haciendo? Confírmenme, por favor. Bien, acá me dicen que sí. Bueno, bien, perfecto. Gracias por confirmarme. Entonces ven que es fácil calcular un digesto, ¿sí? Hay otros digestos más cortitos, como por ejemplo el SHA-1 que les decía hoy, es un poquito más cortito, este tiene 160 bits. O el MD5, ¿sí? Que tiene 128 bits. ¿Ah? Es más cortito todavía. ¿Ah? Bueno, el MD5 está recontra criptonalizado ya. ¿Sí? Ya no se puede utilizar para cosas de alta seguridad. El SHA-1 todavía se puede utilizar, pero también ya está muy amenazado, ¿sí? Para cosas de alta seguridad lo ideal es irse al SHA-256 o algo más fuerte. ¿Ah? Bien, ¿se entendió la idea? Ahora vamos a pasar a ver cómo funciona esto, ¿sí? O sea, lo que quiero que veamos ahora o que estudiemos ahora es cómo funciona este algoritmo. Para eso yo escribí una implementación hay que estar muy loco para hacer lo que hice yo, pero es por cuestiones didácticas, ¿sí? Tannenbaum se mandó a escribir un sistema operativo, inspiró al Linux Trovall y después Linux Trovall creó el Linux, ¿sí? Así que a lo mejor inspiro a alguno de ustedes para hacer alguna cosa también, ojalá. A mí se me ocurrió hacer una implementación del SHA-256 en Bashel, ¿sí? ¿Por qué en Bashel? Porque el Bashel es un lenguaje que es relativamente fácil de leer. ¿Está bien? Es fácil, o sea, son instrucciones de alto nivel, entonces es relativamente fácil de leer. ¿Tá? Y no tenemos que caer en una programación muy dura, que tampoco quería. ¿Tá? Esta implementación es bastante más lenta que el SHA-256, pero da el mismo resultado, ¿sí? Porque si el algoritmo está bien escrito, debería dar el mismo resultado, ¿sí? Es un poquito más lenta, pero fíjense que entrega el mismo número que entregó hoy más temprano. Lo voy a repetir para que lo vean claramente. Fíjense que entrega el mismo numerito que entregó el otro. Esa es la forma que tengo de probar que anda bien, ¿sí? Probé con varios tamaños distintos, con varios mensajes diferentes. O sea, hice toda la cobertura de código y da siempre igual. Eso quiere decir que finalmente pudimos interpretar correctamente el RFC y pudimos escribir una implementación que anda bien, ¿sí? Y lo que quiero ahora es que, digamos, repasemos un poquito cómo funciona esa implementación, ¿sí? Cómo funciona una función de dispersión por dentro, ¿tá? ¿Qué es lo que hace interiormente? Entonces, vamos a ver, ¿sí?, las partes primero. Las vamos a tratar de entender en alto nivel y después vamos a ir metiéndonos en profundidad, ¿sí? ¿Les parece bien que hagamos eso? ¿Les interesa? Díganme, confírmenme. Sí, les interesa. Sí, Hugo, sí. Bien, bueno, vamos a avanzar por ahí entonces. Muy bien. Vamos a empezar con cómo trabaja el algoritmo. El algoritmo, ¿sí?, funciona con un ciclo mayor, que va dividiendo el mensaje en bloques de 512 bits. O sea, yo tomo el mensaje, no importa la longitud que tenga el mensaje, yo lo voy a ir partiendo, ¿sí?, en bloques de 512 bits exactos. ¿Está bien? Obviamente es muy poco probable que mi mensaje que sea exactamente múltiplo
¿sí? De 512 bits. ¿Tá? Por lo tanto, probablemente me quede un bloque incompleto. Entonces, a ese bloque que queda incompleto hay que rellenarlo. ¿Tá? Entonces, toda la primera parte es tomar el mensaje, ir separándolo en bloques de 512 bits y armar el último bloque con el relleno, para que me quede una cantidad exacta de bloques de 512 bits. ¿Tá? En particular, el mensaje vacío, si yo le quisiera sacar el MD5, el SHA-256 a un mensaje vacío, se va a procesar solamente un bloque de relleno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra cosa que procesar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces el paso número 1, la fase mayor del algoritmo, toma el mensaje y lo va partiendo en bloques de 512 bits, armando en el último llevándolo a 512 bits mediante una técnica de rellenado, ¿tá? Que después vamos a ver cuál es. ¿Sí? Eso es lo que hace el preprocesamiento. O sea, tomamos el mensaje y lo vamos procesando de a 512 bits en 512 bits. ¿Tá? El digesto lleva una inicialización, o sea, se arranca con un digesto que es una inicialización a partir de una constante, que no son cero. ¿Sí? Uno puede tender a pensar, bueno, si tengo que inicializar algo, lo inicializo con cero. Bueno, en criptografía no se hace eso. ¿Tá? ¿Por qué no se inicializa con cero? Porque el cero es un número que tiene propiedades matemáticas especiales, ¿sí? Y en particular suele ser débil en cualquier algoritmo. ¿Sí? O sea, el cero es un número que no genera debilidad en los algoritmos criptográficos y se evita. ¿Tá? Entonces la inicialización tiene que ser con alguna otra cosa que no sea cero. ¿Ah? Entonces el digesto, digamos, la variable del digesto, en vez de hacerla igual a 0, se hace igual a una constante que ya está escrita en el RFC, que después vamos a ver de dónde sale y todo. ¿Ah? ¿Sí? Y a partir de ahí se comienza a aplicar el algoritmo, calcular el digesto para un bloque y sumárselo, ¿sí? A la inicialización esta, y después cada bloque se suma y se suma y se suma. O sea que el cálculo del digesto es ir repitiendo el ciclo menor, que ahora lo vamos a explicar, con cada bloque y sumando el resultado al digesto que se viene calculando. Entonces se viene llevando una suma que cuando termina nos da el digesto. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? Confírmenme si se entendió la idea principal. O sea, ¿qué hace el ciclo mayor? ¿Ah? Bien, acá Omar me dice que sí. Muchas gracias, Omar. ¿Y los demás? ¿Ya los perdí a todos? Confírmenme si me vienen siguiendo. Ciclo mayor. Ciclo mayor. Toma el mensaje de a bloques de 512 bits y le aplica el ciclo menor, calcula el digesto y se lo suma al resultado del anterior. Empezando con una constante que es una constante compleja, ¿sí? Que después vamos a ver de dónde sale. Que está en la RFC. La RFC dice inicialice así. ¿Tac? Uno inicializa así y funciona. ¿Está bien? Pero después vamos a ver de dónde salió y todo. ¿Tá? No cero. ¿Por qué no cero? Porque el cero es débil. ¿Sí? Típicamente es débil. No se usa. ¿Tá? Muy bien. Si se entendió esto, pasamos al algoritmo menor. Al ciclo menor. El ciclo menor toma el bloque de 512 bits, ¿sí? Y le aplica una extensión. O sea, yo cuando lo vi me hizo acordar a la panadera cuando amasa el pan, ¿sí? Que toma el bollo de harina y le pasa el palo de amasar y lo estira. Bueno, la extensión, tomar el bloque de 512 bits, que son 16 palabras de 32 bits, ¿está bien? Y calcular 80 palabras. O sea, las primeras 16 palabras corresponden al mensaje y después todas las demás, ¿sí? ¿Está bien? Las otras 64 palabras, ¿sí? Se calculan siguiendo una lógica a partir de las primeras 16. ¿Está bien? Entonces, de las segundas 16 se calculan a partir de las primeras 16
las terceras 16 se calculan a partir de las segundas 16 y así sucesivamente hasta llegar a 80. ¿Está? ¿Me siguen? Eso se llama extensión. O sea que de los 512 bits, que son 16 palabras de 32 bits, estiramos hasta 80, generando un montón de información extra que es redundante y dependiente de las primeras 16. ¿Está bien? Entonces extendemos, alargamos hasta 80. Y después en el segundo paso, igual que la panadera, después que estiró el bollo, ¿qué hace? Lo enrosca de vuelta. ¿Sí? Entonces a la extensión, al extensor, lo volvemos a enroscar sobre sí mismo. ¿Está bien? A partir de una rotación sucesiva de las 80 palabras. ¿Está bien? Hasta quedarnos con las 8 palabras del digesto. ¿Tá? Las 8 palabras de 32 bits que conforman el digesto. ¿Tá? ¿Se entendió la idea general? ¿Les quedó la idea en la cabeza? Porque nos metemos en lo de adentro y lo de adentro es largo y difícil. ¿Está bien? Pero si se quedó la idea general, ¿sí? Tomamos un mensaje, no importa su longitud. Lo dividimos en bloques de 512 bits. ¿Sí? Si nos queda uno incompleto, lo vamos a rellenar. Siempre nos va a quedar una cantidad pareja y completa de 512 bits en 512 bits. A cada uno de esos lo vamos a estirar. ¿Está bien? Lo vamos a estirar y después lo vamos a replegar y al resultado que nos va a quedar de 8 palabras se lo vamos a sumar al ciclo anterior. Al resultado del ciclo anterior. ¿Tá? Siendo el primero, o sea, la inicialización, una constante que ya está prefijada. Cuando termina todo eso, nos queda el digesto. ¿Sí? Acá me hicieron una preguntita, se me pasó. Claro, el tema es cómo lo haces a eso, ¿no? Claro, Andrés, exactamente, es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿se entendió? Las tres cosas que vamos a estudiar son, primero, cómo partimos el mensaje en bloques de a 512 bits y cómo se arma el relleno. Paso 1. ¿Tá? Paso 2, ¿cómo se extiende? Paso 3, ¿cómo se repliega? ¿Tá? O sea, para cada bloque de 512 bits vamos a extender y vamos a replegar. Vamos a extender y vamos a replegar. ¿Sí? Ya les digo, la imagen que se me viene a mí es la de la panadera amasando el pan. Estirando la masa y replegándola. Después toma el siguiente bloque y otra vez lo estira, lo repliega. Toma otro bloque, lo estira y lo repliega. Y el resultado de cada uno lo va sumando con el anterior. Cuando termina queda el digesto del mensaje. ¿Ah? ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar con el relleno primero. ¿Sí? O sea, ¿cómo se arma el relleno? Porque obviamente tomo el mensaje, agarro los primeros 512 bits, ¿está bien? Y los proceso. Agarro los segundos 512 bits y los proceso. Agarro los siguientes 512 bits y los proceso. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en algún momento me voy a quedar sin datos y me va a quedar un bloque que probablemente no tenga 512 bits. Y aunque los tuviera, igual hay que agregar el bloque de relleno, porque eso dice el estándar. ¿Sí? O sea, aunque me haya quedado un múltiplo exacto de 512 bits, igual yo tengo que meter otro más de relleno. De la misma manera que cuando proceso un mensaje vacío. Si proceso un mensaje vacío, tengo que meter un bloque de relleno entero. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace un relleno? Uno puede estar tentado a decir, y bueno, lo rellenamos con ceros. Y otra vez, ¿por qué no lo vamos a rellenar solamente con ceros? Porque es criptográficamente, suele ser criptográficamente débil. ¿Sí? Suele ser. No importa que cambies el valor. Está bueno esa observación. ¿Sí? A ver quién fue que se me pasó muy rápido y no vi quién fue. Andrés. No es tan grave que cambies el valor, siempre que lo cambies igual, porque acá no estamos haciendo algo que tenga que volver para atrás después. Entonces, si cambias el valor no pasa nada. ¿Sí? Pero sí hay un tema con la debilidad de los ceros. ¿Sí? O sea, otra vez vuelvo a lo mismo. El cero es criptográficamente débil. Entonces, lo que dice el estándar, lo que propone este algoritmo criptográfico, es armar el relleno poniendo un bit en 1 y después todos bits en 0, ¿sí? Hasta justo antes de las últimas dos palabras, o sea, hasta antes de los últimos 64 bits. Y en los últimos 64 bits, como dice acá, ¿sí? Va la codificación, va en la longitud del mensaje en bits,
la longitud completa del mensaje en bits, codificada como entero sin signo de 64 bits. ¿Sí? O sea, va la codificación en binario de la longitud en bit del mensaje. ¿Esto qué hace? Esto hace que el relleno no sea siempre igual. No es siempre igual, primero porque empieza con un 1 y sigue con ceros, y la cantidad de ceros que entran ahí son justo lo que hace falta para rellenar el bloque, lo cual depende del tamaño del mensaje. Y después la codificación en binario del tamaño del mensaje al final hace el mismo efecto, evita que el relleno sea siempre igual, exponiendo una potencial debilidad en el algoritmo. ¿Tá? Entonces, súper técnico. ¿Tá? Y es una manera de evitar que se pueda criptoanalizar el algoritmo por una clave relacionada. ¿Sí? Porque hay cosas que se repiten y eso es malo. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? No sé si me hago entender correctamente. Confírmenme. ¿Se entendió la idea? Ahora lo vamos a ver andar. Yo estoy un poco perdido, profe. ¿Te perdiste? Yo me perdí, profe. Bueno, ahora lo vamos a ver andar. La idea es simple. Yo necesito juntar 512 bits. Si no tengo 512 bits, tengo que rellenar la información que me falta con algo. Y normalmente uno la rellenaría con ceros atrás. ¿Sí? Pero en criptografía rellenar con ceros no conviene. O sea, qué sé yo, me quedaron 500 bits. ¿Sí? No, 500 bits no, porque tiene que ser múltiplo de 8. Póngale 504 bits me quedaron. ¿Sí? Está bien, faltan 8 bits para llegar a los 512. Si estuviéramos en comunicación de datos, yo les diría, bueno, metan ceros ahí atrás y listo. Así completan el bloque de 512 bits y lo transmiten. ¿Está bien? Pero en criptografía hacer eso es exponernos a una debilidad del algoritmo. Entonces tenemos que inventar una técnica para evitar que sean siempre ceros lo que usamos para rellenar. ¿Está bien? Que sea algo que cambie cada vez. Entonces lo que propuso el estándar de este algoritmo es en el relleno agregar un 1, completar con ceros hasta llegar hasta los 448 bits y en los últimos 64 bits guardar la codificación en binario de la longitud del mensaje en bits, ¿sí? Como un entero sin signo. Una codificación binaria, o sea, agarran la longitud del mensaje, la pasan en bits y la pasan a binario, y lo que les queda lo meten ahí atrás. Lo pasan, o sea, lo extienden con ceros a la izquierda hasta 64 bits y lo ponen ahí atrás, y ahí queda completo el bloque de relleno. ¿Tá? Si lo vemos andar es más fácil. ¿Sí? Bueno, todos tienen en la cabeza, porque yo hablo de bits, pero después escribo en hexadecimal, porque si no son muchos números. ¿Está bien? Yo escribo todo en hexadecimal, no en binario. Pero todos tienen en la cabeza, ¿sí?, el paso de hexadecimal a binario, ¿no? Capaz que alguno no tiene esa gimnasia muy entrenada. ¿Tá? Si no, hacemos un repasito de eso. Díganme ustedes. Fíjense que yo acá puse un ejemplo. Díganme ustedes si la gimnasia de pasar de binario a hexadecimal la tienen o no. Bien, acá Damián me dice que no. Yo igual por las dudas por ahí lo voy a hacer. ¿Sí? No espero que alguien me diga, ay no, yo no me acuerdo, pero sé que más de uno no se debe acordar. ¿Sí? ¿Sí? Los bits se toman de 4 en 4 y se transforman en una cifra hexadecimal. ¿Sí? Los bits, 4 bits, con 4 bits uno puede contar desde 0 hasta 15. ¿Bien? Y con una cifra hexadecimal uno cuenta de 0 hasta F, donde la A es 10, la B es 11, la C es 12, la D es 13, la E es 14 y la F es 15. ¿Está bien? Entonces fíjense, los primeros 4 bits, fíjense en el ejemplo, se ve el punterito del mouse, ¿no? Cuando yo muevo el mouse acá se ve, ¿no? En la pantalla. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, los primeros 4 bits, ¿sí? ¿Está bien? En binario son el número 9, ¿sí? En hexadecimal. ¿Sí? Por eso el 9 acá abajo. ¿Tá? Los segundos 4 bits 0101, ¿sí?, forman el número 5. ¿Sí? Los terceros 1110, eso es 14, o sea E. ¿Está bien? Los cuartos 1011 es 11, o sea B. ¿Sí? Así está armado el número. ¿Ah? Bien, repaso de hexadecimal, pasaje de hexadecimal
a binario de binario a hexadecimal. ¿Sí? Esa gimnasia, por ahí no la tienen. Está bueno que por ahí la recuerden para poder entender esto, ¿no? Porque si no se van a perder en los detalles, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Bueno, este script que yo hice, bien, gracias Omar, va siguiendo. Este script que yo hice tiene una opción para decirle que me muestre los bloques. A propósito, ¿no? Como lo hice para enseñar, le puse la opción para que muestre los bloques, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un bloque de relleno vacío. ¿Ah? ¿Sí? Fíjense que empieza, todos llegan a ver bien, leen bien los números, ¿no? Porque esto es como los ejercicios eso de Facebook, encuentra el distinto. ¿Ah? Fíjense que el primero es un 8, ¿sí? Y los demás son todos ceros, ¿tá? Hasta el final. ¿Ah? Presten atención a eso, ¿sí? ¿Se ve, no es cierto? ¿Se ve bien? Bien, perfecto. ¿Qué es un 8? Un 8 en binario es un 1 seguido de 3 ceros, ¿sí? O sea que esto es un 1 y después son 510 ceros, 511 ceros. Es un 1 seguido de 511 ceros. ¿Por qué quedó así? ¿Por qué quedó escrito así? Quedó escrito así porque es un bloque vacío, ¿sí? Porque el mensaje está vacío, tiene 0 bytes de longitud, 0 bits de longitud. ¿Está bien? Entonces, lo único que va es el bloque de relleno, y el bloque de relleno lleva un 1, seguido de todos ceros hasta la posición, vimos hoy, ¿no? Hasta la posición 448, van todos ceros, ¿sí? ¿Está bien? Y después va la longitud, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Los últimos 16 están mostrando la longitud. Pero la longitud acá es 0 y la codificación en binario del número 0, 0. Con lo cual, ahí se ve que solamente está el bloque de relleno. ¿Ah? Ahora vamos a mandar un mensaje de 1 byte. ¿Sí? Voy a mandar una letra A mayúscula, ¿sí? Es un solo byte, es una A mayúscula, ¿tá? Fíjense, ¿tá? 4, 1, acá, fíjense, ahora hay 4, 1, 8 y después todos ceros, excepto el último que es un 8, ¿lo ven? 4, 1 es 65 en decimal, es el código ASCII de la letra A mayúscula, ¿tá? Y después viene el 1, seguido de todos ceros, hasta los últimos 16. Si no conté mal, ahí hay 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está la codificación de la longitud del mensaje en bits. Un byte son 8 bits. Entonces, ahí está el número 8 codificado. ¿Se ve, no es cierto? Confírmenme si se ve claro. Perfecto. Muy bien. Vamos a mandar ahora 2 bytes. La A y la B. ¿Sí? Fíjense, siguiendo la misma lógica, ahora tenemos la codificación ASCII de la A, que es 65, 41 en hexadecimal, 41 hexadecimal. La codificación ASCII de la B, que es 42 hexadecimal. Y después un 8 seguido de todos ceros hasta los últimos, otra vez, 16. No sé si marqué 16 ahí. No importa, porque lo importante es acá al final, ¿sí? La longitud obviamente está en hexadecimal y está diciendo 16 bits, ¿sí? Porque son 2 bytes. ¿Se ve, no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Y así podemos seguir avanzando, ¿sí? Un mensaje de 3 bytes, ¿sí? Va a tener 3 caracteres ASCII seguido de un 8, porque el 8 es un 1 seguido de todos ceros, hasta llegar al final donde se codifica la longitud. ¿Ah? Esto va a seguir así
hasta que llenemos los 512 bits. Fíjense, ahí me pasé un poquito. Todavía me pasé. Venía muy contento yo. Fíjense, ahí estamos por alcanzar el final del bloque, ¿sí? Ahí nos vamos acercando al borde. Hay un momento en que va a saltar y va a decir, no, necesito otro bloque más. Todavía no. Ahí saltó. ¿Ven? Vamos uno antes. Ahí. Este es el último mensaje que entra, ¿sí?, en un solo bloque. ¿Ah? Fíjense que tiene todos estos bytes, ¿sí? Tiene el 8 y el 0 y después tiene la longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si yo le pongo un byte más, ¿sí?, ya no puedo codificar los 64 bits en el final del bloque porque no entran. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque va un 1 seguido de todo 0 y después tienen que ir los 64 bits. Al agregar un byte más, ¿sí?, ya el sistema dice no entra, necesito hacer otro bloque más. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces rellena esto que le quedó con ceros y pone todo un bloque completo con ceros y agrega la longitud al final. ¿Ah? Y así es como acá ya estaríamos procesando dos bloques y no uno solo. ¿Sí? O sea, acá ya el ciclo mayor del algoritmo se va a hacer dos veces. Se va a hacer una vez para el primer bloque y después se va a volver a procesar para el segundo bloque. ¿Se entiende, no es cierto? Después la lógica sigue igual. Yo puedo seguir agregando más bytes acá. ¿Sí? Ahí agregué 8 bytes. Fíjense, justito. Este mensaje es un múltiplo exacto de 512 bits. Y fíjense lo que pasa. Me escribe los 512 bits clavaditos en el primer bloque y después me agrega el relleno completo. Pero el relleno completo este no es igual al relleno completo del mensaje vacío por este pedacito del final, donde se está reflejando la longitud. ¿Sí? El número 200 en hexadecimal es 512. ¿Sí? O sea que el mensaje está teniendo exactamente 512 bits de longitud. Este es el caso límite, vamos a decir. Y a partir de acá se repite la lógica. ¿Sí? Fíjense que si agrego más caracteres, ¿sí?, ya se empieza a generar el segundo bloque, y si agregara muchos más caracteres provocaría un tercer bloque y así sucesivamente. ¿Ah? Fíjense. ¿Ven? Ahí ya provoqué un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques. El último es el del relleno, ¿sí? Está incompleto. ¿Se ve, no es cierto? Díganme si se entendió la idea. O si los perdí por el camino. Bien, buenísimo. Buenísimo que lo hayas entendido. ¿Qué pasa con los demás? Están todos muy calladitos. ¿Sí? Simón me dice que se entiende bien. Gracias, Simón. ¿Alguien más que me diga que entendió? O que me diga que se perdió, así lo vuelvo a decir. Bien, perfecto. Muy bien. ¿No hay preguntas? Chao. A ver, no sé quién quería decir algo. Escucho, sí. Sí, ¿qué pasa si el último Ay, no te llego a escuchar, se entrecorta, perdón. Ay, me encantaría. Se entrecorta mucho, Matías. ¿Lo podés escribir? ¿Te animás a escribirlo? ¿Te animás a escribirlo? Porque no te escuché. No sé si soy yo o se perdió la voz. ¿Podés escribirlo, Matías? ¿Qué pasa si el mensaje es más largo que 16 bits en F? A ver si entendí la pregunta. No sé si llego a entenderte la pregunta. 16 bits. Si el mensaje es más largo que 16 bits, no entendí la pregunta, Matías.
o vos me estás preguntando si el mensaje tiene más de 2 a la 64 de longitud. Capaz que es eso lo que me quisiste preguntar. Eso quisiste preguntar. Bien, me imaginé. No sé por qué te leí la mente. Porque si es por las tecnologías no llegaba el mensaje. Claro, ¿qué pasa si se llenan los 64 bits del fondo? Decís vos, ¿no? O sea, si el mensaje tiene una longitud mayor de 64 bits. Entiendo, no lo dice en el estándar, pero entiendo, ni tampoco lo probé porque es una longitud enorme. Pero entiendo que lo que hace es utilizar el módulo 2 a la 64. O sea, todo lo que está de ahí para arriba lo descarta. ¿Sí? Está bien, o sea, acá las sumas se hacen todas módulo 2 a la 32. Y ahí la longitud se usa la parte baja y la parte alta. Con lo cual, si hay una parte más alta todavía, porque se pasa de 64 bits, pienso que se descarta, Matías. No te lo puedo asegurar porque no lo dice en el estándar. Yo me hice la misma pregunta cuando lo vi. Y no lo dice en ningún lado. Y la verdad que no lo probé. No probé las implementaciones, pero como el estándar no lo dice, calculo que lo más probable, en lo que tienden a caer todos, es decir, bueno, descartemos. Hagamos módulo 2 a la 64 y listo. O sea, digamos que es el módulo 2 a la 64 de la longitud. Evidentemente lo han pensado porque en los estándares que siguen, en el de 384 y en el de 512, utilizan 128 bits para codificar la longitud. Así que lo han pensado. Pero calculo que no es crítico, ¿sí? Harán módulo 2 a la 64, supongo yo. Está muy buena la pregunta, Matías. Costó escucharte, pero me parece que te leí la mente. Quizás porque yo me hice la misma pregunta cuando lo vi. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Perfecto, entendida esta parte, vamos a pasar a la algorítmica. ¿Sí? Vamos a pasar a la algorítmica de la extensión y el replegado. Para eso vamos a mirar el código directamente. Si les parece bien. Si alguno no tiene mucha experiencia con Bayel, van a ver que es relativamente fácil de leer. ¿Sí? O sea, la idea es que no sea tan pesada la algorítmica, sino que sea un poquito más fácil de leer. Yo partí el código en funciones y cosas chiquititas para que sea más fácil de seguir. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Esto que está acá es un arreglo, esto se usa para calcular el relleno, eso después si quieren lo miramos. Yo ahora quiero que nos concentremos más en la algorítmica. ¿Sí? Bueno, el digesto, ¿sí? Son 8 palabras de 32 bits, ¿está bien? Para formar los 256 bits, ¿está bien? Este es el valor inicial del digesto. Está construido como array en Bayel, ¿sí? Está construido como array, ¿sí? El pesos con el doble paréntesis es la manera de decirle al Bayel que lo que hay adentro es una expresión matemática. En este caso es un número, pero como está escrito en hexadecimal, aplico la sustitución de expresión matemática para que me lo convierta, ¿sí? Pues si no, no me lo toma. El Bayel por defecto toma los números en decimal. Pero aplicándole esta lógica me los pasa de hexadecimal a decimal directamente. Y nos ahorramos un montón de problemas porque escribimos los números directamente en hexadecimal, ¿sí? Estos números salen así del estándar, ¿sí? Pero en el estándar también dice de dónde viene, ¿sí? Con lo cual, en algún momento me tomé el trabajito de ir a calcularlos a ver si daban lo mismo. Y sí, efectivamente llegué al mismo número que ellos, ¿sí? En el estándar dice que estos números vienen de los primeros 32 bits de la parte fraccionaria de las raíces cuadradas de los primeros 8 números primos, ¿sí? Así lo dice en el estándar. O sea que tengo que tomar los primeros 8 números primos, ¿sí? El 2, el 3, el 5, el 7, 8, 9, 10, 11, bueno, y así. Voy contando los primeros 8 números primos, le calculo la raíz cuadrada a cada uno, le saco la parte entera, tomo la parte fraccionaria, la codifico en binario y salen esos números. ¿Me siguen?
El estándar de SHA-1 no decía, tiraba los números y no decía de dónde salieron. El estándar de SHA-256 dice de dónde calcularon los números. ¿Y por qué habrán usado esos números? Bueno, buscaron números raros. ¿Sí? Fíjense que la raíz cuadrada de un número primo, una cosa rara. ¿Está bien? ¿Está bien? Buscaron números raros. Buscaron números que no tuvieran debilidades, pienso yo. ¿Sí? De ahí salió. ¿Ah? Entonces este es el valor inicial del digesto. Con este digesto arrancamos. Con este valor inicial de H arrancamos. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Ven, ¿no? Que son 8 palabras de 32 bits cada una. Yo las declaré como arreglo. O sea, yo estoy manejando las 8 palabras por separado en Bayel. ¿Sí? Porque es más cómodo para entender y para seguir. ¿Sí? Ahí están las 8 palabras. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entendió. Bien. Buenísimo. Me alegro, chicos. Confírmenme porque si no los pierdo y no me doy cuenta. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, el algoritmo requiere para la extensión una constante. ¿Sí? Pero esa constante no es siempre la misma. Son 64 constantes en realidad. ¿Sí? Entonces yo también lo armé en un arreglo de 64 constantes. El estándar también dice de dónde salen estas constantes. Después las vamos a usar más abajo estas constantes. ¿No? Pero dice también que sale de los primeros 32 bits de las partes fraccionarias de las raíces cúbicas, ahora no cuadradas, de los primeros 64 números primos. Créanme que me los puse a hacer también para ver si daba y da nomás. ¿Sí? ¿Sí? Son 64 constantes acá. ¿Ah? No las copié a mano, las calculé y salieron las 64 constantes del cálculo que dice en la RFC. ¿Ah? Muy bien. Nosotros vamos a manejar el extensor también como un arreglo. Siempre es más cómodo. ¿Sí? Es lento, ¿eh? Esto es una carreta, un submarino a pedales. Es lentísimo. ¿Ah? Pero es didáctico. La idea no es que sea rápido. No lo van a usar para minar Bitcoin esto. Definitivamente. Pero para entender sí funciona. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, el extensor se llama W. ¿Sí? W. Acuérdense del W. ¿Sí? El extensor es donde vamos a hacer la primera fase del ciclo menor del algoritmo, o sea, la extensión. ¿Sí? El aplastar, el apretar la masa con el palo de amasar, el estiramiento lo vamos a hacer sobre W. ¿Sí? Es un arreglo que va a terminar teniendo 80 palabras de 32 bits cada uno. ¿Sí? Las primeras 16 palabras de W son exactamente el bloque de 512 bits de entrada. ¿Ah? Y después las otras 64 que van atrás son extensión, que se generan algorítmicamente. ¿Ah? Muy bien. Bueno, esta es una funcioncita que permite mostrar de manera elegante la salida en hexadecimal. ¿Sí? Es para que sea cómodo de leer después. Esta leer bloques se la explico después. Es complicada, ¿sí? Pero ya la vimos funcionar. Fue lo que vimos antes. ¿Está bien? Me interesa más que veamos esto. Acá hay unas funcioncitas, ¿sí? Estas funcioncitas son las piezas del rompecabezas para hacer la extensión y para hacer el repliegue. ¿Tá? Las vamos a ver una por una. Me interesa que las veamos, ¿sí? La primera es la suma. Yo puedo poner 2 o más números acá. 2 o más números, ¿sí? ¿Está bien? Y sumarlos, pero no es una suma común, es una suma módulo 2 a la 32. Eso quiere decir que el resultado siempre da en 32 bits. Si la suma de dos números me da más de 32 bits, directamente descarto el acarreo. ¿Sí? O sea, todo lo que se vaya más allá es como que vuelve a contar en cero. ¿Sí? Es como trabaja un sumador digital típicamente. O sea, si me paso de largo del tamaño, el acarreo se pierde y sigo con los 32 bits de abajo. ¿Está bien? Entonces esta lo que hace es eso, es hacer esa suma. ¿Sí? Fíjense que simplemente se calcula, a ver si me pueden seguir esto. ¿Sí? ¿Está bien?
empezamos con S igual a 0 y para cada número lo sumamos a S y después le calculamos el módulo, o sea, el resto de la división, con respecto a un 1 seguido de 32 ceros, o sea, con respecto a 2 a la 32. La shell trabaja con 64 bits internamente. Esto es importante que lo sepan, ¿sí? No vamos a sobrecargar la shell, digamos, porque estamos trabajando siempre con 32 bits y la shell internamente trabaja con 64 bits. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto es importante, lo vamos a mirar funcionar, ¿sí? Puede para algunos medio trivial esto, pero yo por las dudas, si alguno se perdió, capaz que no me anima a decírselo, no se anima a decírmelo, y yo no quiero correr riesgos, ¿sí? Sintáctico en la... Ay, qué sonso. Ahí. ¿Ya? Bueno, obviamente la suma simple funciona, ¿sí? La suma se empieza a complicar cuando son números grandes. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me sobraron 2. Ahí está. Cuando son números grandes donde empieza a ser útil esta suma, ¿sí? Porque no es una suma cualquiera, porque no nos podemos pasar de 2 a la 32, ¿sí? Bueno, el resultado me lo está tirando en decimal. Creo que ahí lo pasa a decimal. Sí, ahí está. Ahí lo está tirando en hexadecimal, ¿sí? Si quieren le ponemos el 0x adelante para que se vea. Fíjense que sumé un 1 seguido de todos ceros más un 3 seguido de todos ceros y me da un 4 seguido de todos ceros, ¿sí? Ahí es donde se ve claramente, ¿sí? Cuando llegamos al E más 1 es F, ¿ah? Y si me llego a pasar, el resultado vuelve a 0, ¿sí? Esto es lo importante. Si me paso, descarto todo lo que está por encima de 2 a la 32. Si es una suma, módulo 2 a la 64. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entiende la idea. O sea, no es una suma cualquiera, es una suma módulo 2 a la 64. Perdón, 2 a la 32. ¿Sí? Si me paso de 2 a la 32, vuelvo a 0. ¿Se entendió, chicos? Confírmenme. Ahí Damián me confirmó, gracias. ¿Los demás? ¿O ya los perdí? Hugo, aprovecho para hacerte una preguntita de Bash. Sí. Si vos no pones el módulo, Sí. ¿te da error o algo? Si no pongo el módulo, va a seguir sumando. ¿Sí? Si yo estos números los sumo así simple, claro. si yo los sumo como trabaja en 64 bits, Claro. Sí. No desborda solo. claro, tal cual. Ahora sí tengo que ponerle las dos paréntesis. Claro, ¿ves? No desborda, se pasa, ¿sí? O sea, la suma común se pasaría, ¿sí? Yo por eso tuve que hacer esta suma que no se pasa, ¿no? Fíjense que acá se pasó, ¿sí? Acá hay 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es 2 a la 32, básicamente. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Por eso tuve que implementar una suma, si no, no hubiese implementado una suma, ¿sí? Hubiese usado la que viene. ¿Ah? Eso está bueno, pero es un poquito más complicado con las operaciones que siguen, ¿sí? Una de las operaciones que se utilizan, fíjense, porque estas son las piezas. Con esto es con lo que se mezclan los bits, ¿sí? O sea, con esto es con lo que se aplastan la masa y se mezclan los bits. ¿Ah? Hay dos operaciones que son rotación a derecha y rotación a izquierda. ¿Está bien? Una rotación no es lo mismo que un desplazamiento. Una rotación
Una rotación es el sacar los bits de un lado y meterlos en el otro. ¿Está bien? Por ejemplo, una rotación a derecha de 8 bits quiere decir que voy a sacar 8 bits de la derecha y los voy a meter a la izquierda. ¿Está bien? Y una rotación a izquierda de 8 bits quiere decir que voy a sacar 8 bits de la izquierda y los voy a meter por la derecha. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? También las vamos a ver funcionar para que se entienda la idea. Esto se trabaja con máscaras, ¿eh? No sé si lo ven acá. ¿Sí? Trabajando con máscaras, ¿sí? Tomo la parte alta, la corro para la corro. Tomo la parte baja, la corro para el otro lado y le aplico la máscara. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? Es una operación de bajo nivel, pero es más lindo verla funcionar por ahí. Bien. Se largó a llover acá. ¿Allá en Tandil está lloviendo, chicos? Dicen que no. Ah, bien. ¿Y en Colombia cómo está? ¿Llueve? Acá se la va a llover recién. Vamos a ejecutarla directamente, que es más fácil. Bien, buenísimo. ¿En Chilecito cómo está el clima, Claudio? ¿Está lloviendo? No, Hugo. ¿No? Muy seco. No. Mira. Mucha sonda. Sonda. Hoy está complicado, muy caluroso, pero el tema es la sonda. Tenemos sonda prácticamente 2 días en la semana. Ay, qué macana, che. Y nada de lluvia. Muy seco. Fe. ¿Y en Colombia cómo está? Omar, Jaime, ¿cómo está el clima allá? Pues creo que depende del día. Porque hay días que llueve todo el día. Sí. Y como hoy está haciendo mucha calor. Ah, mirá vos. Claro, ya estamos en primavera, ya están más cerca del trópico, tienen más calor que acá. Claro. Bueno, bien, eso para distraer un poquito, así no se les quema el cerebro. Bueno, una rotación izquierda de 8, ¿qué va a hacer? A ver, ¿quién se anima a decirme qué va a hacer esto? Estoy corriendo 8 bits a izquierda. ¿Ah? Estoy pidiendo que se corran todos los bits 8 lugares para la izquierda y los que se caen de la izquierda tienen que entrar por la derecha. ¿Ah? Bueno, me lo va a dar en decimal. Vamos a pasarlo como hoy a hexadecimal para que se vea, porque si no, no se va a ver. Ahí está. Ahí sí se ve claramente. ¿Ah? ¿Ven lo que pasó con los bits? Fíjense, el 1, 2, que son los últimos, los 8 bits de la derecha, ¿sí? De la izquierda, se cayeron y entraron por la derecha. ¿Ah? ¿Se ve, no es cierto? Si yo hiciera lo mismo con 16 bits, ¿ah? Se corrieron el 1, 2, el 3 y el 4 que estaban a la izquierda, se pasaron para la derecha. ¿Ah? ¿Se ve, no es cierto? Confírmenme si se ve bien. Sí, señor. Bien. Bien, muy bien. La rotación a derecha hace lo mismo para el otro lado. ¿Sí? Fíjense, en este caso, ¿sí? Si los rotamos para la derecha, el 7 y el 8 que estaban al fondo entraron por la izquierda. ¿Sí? Si yo hice una rotación de 16, ¿sí? Fíjense que rotar 16 bits a la izquierda o rotar 16 bits a la derecha, un número de 32 bits es lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? O sea, si yo lo muevo 16 bits para la izquierda, 16 bits para la derecha, ¿sí? Me da lo mismo. Fíjense que la rotación a izquierda y la rotación a derecha de 16 bits da lo mismo. ¿Ah? Pero yo les aseguro que no van a utilizar una rotación de 8 bits ni una rotación de 16 bits. Lo más probable es que se utilice una rotación con algún número raro. Y fíjense lo que le hace a los números una rotación con un número raro, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo roto en 2 bits,
¿Ah? Si yo roto en 2 bits, después tendrían que pasarlo a binario y hacerlo en papel para entender por qué pasa eso. ¿Sí? Como se corren los números, los niveles cambian completamente. ¿Ah? ¿Se ve, no es cierto? Bien. Y si te pasás de 32, yo creo, no sé si mi función lo resiste. No me acuerdo si le puse algo para que lo resista. A ver, no sé. A ver. No, se rompe. Pero porque el algoritmo nunca pide más de 32 bits. Pero si te pasaras de 32 bits, o sea, si la función lo resistiera, simplemente seguiría dando vueltas a los bits. ¿Tá? O sea, si el número es mayor de 32, tenés que hacer módulo 32. O sea, al valor módulo 32 y listo. ¿Sí? O sea, fíjate. Yo hice 40, por ejemplo. Hace 40 módulo 32. ¿Cuánto da? 8. Bien, entonces rotar 40 es lo mismo que rotar 8. Yo no le puse esa protección porque, bueno, como yo mismo la uso y nunca me paso de 32 bits, no la necesito. Pero de última, si quisieras protegerla, le tendrías que hacer eso. Tendrías que ponerle módulo 32. ¿Sí? O sea, no tiene sentido pedir una rotación de más de 32. Es más, pedir una rotación de 32 es lo mismo que no pedir nada. ¿Sí? ¿Está bien? Qué buenas preguntas me han hecho hoy, ¿eh? Me gustan esas preguntas, están buenas, ¿eh? Me gustan esas preguntas. Agustín, muy bien, estás atento. Bueno, perfecto. ¿Ah? Muy bien, entonces entendimos lo que es una rotación, entendimos lo que es la suma módulo 2 a la 32, ¿sí? Muy bien. Ahora vienen, digamos, utilizando estas funciones y otras funciones, más que nada, AND, OR y NOT, ¿sí? AND, OR y NOT, ¿sí? Ya 256 implementa funciones de funciones que transforman o que aplican transformadas sobre los bits, ¿sí? Que después las vamos a utilizar para hacer el amasado el estiramiento y el repliegue, ¿sí? ¿Ah? Las dos funciones que hay son intercambio y mayoría, ¿sí? Interchange y majority. ¿Está bien? Las dos toman 3 bits, 3 palabras, perdón, de 32 bits cada una y aplican una transformada, ¿sí? Donde en el intercambio toman la tercera palabra, ¿sí? Y utilizan los bits de la tercera palabra para decidir cuáles bits de la primera y la segunda palabra pasan, ¿sí? Al resultado final. ¿Ah? Las tendríamos que ver andar para que se entienda, como todo, ¿no? Vamos a ver si se dan cuenta de lo que hace la función intercambio. Le voy a pasar todos unos como primer parámetro. Todos dos como segundo parámetro. Y todos ceros como tercer parámetro. ¿Ah? Y esto no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Ellos todos cero. Si esos 3 bits están en un majority. No, majority no. Interchange buscaba yo acá. Ah, está bien. Dio todos ceros porque yo en realidad tenía que pasar la máscara en el primero. Ahí. Ahí está. Fíjense. El primer número se utiliza como máscara para decidir qué bits pasan de entre el segundo y el tercero. ¿Sí? Si yo le pongo todos ceros, ¿sí? Pasan todos los números del tercer número. ¿Sí? Si yo le pongo todos unos, pasan todos los números del segundo número.
Y si yo pongo una máscara que intercambia, por ejemplo así, ¿ah? Me pone el primer byte, el primer y el tercer byte del segundo número, y el segundo y el cuarto byte, ¿sí? Me los pone del segundo número, ¿sí? O sea, esto es mezclar, básicamente. ¿Ah? Está intercambiando bits entre los números. ¿Se entiende, no es cierto? Lo que está haciendo. Este es el principio de funcionamiento de la mezcla que hace el SHA-256. ¿Se entiende, no es cierto? A ver si me vienen siguiendo. ¿Me confirman? Bien, muy bien. Bien, perfecto. La otra es majority. Bien, gracias chicos por confirmarme. Majority lo que hace es, toma los tres números, ¿sí? Y si 2 o 3 bits están en 1, entonces el resultado es 1. Y si 0 y 1 bits están en 1, entonces manda 0. Está interesante. Fíjense, si yo mando todos unos al majority, ¿no? Yo estoy dando ejemplos simples, porque si ejemplos complicados se hace un merengue que no se entiende. ¿Sí? Vamos a un ejemplo sencillo. El majority, todos unos me va a dar 1. ¿Sí? El majority de 2 unos y un 0 también me da 1. El majority de un 1 y 2 ceros me da 0. Y el majority de todos ceros me da 0. Ahora esto se combina. Imagínense que yo acá pongo 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y que acá pongo 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ven? Se empieza a combinar. El único lugar donde hay mayoría de bits es en el primer byte. En los demás no hay mayoría. Y ahí es donde se entra a mezclar. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmeme si se entendió mayoría. Muy bien. Bien, buenísimo. Buenísimo que vayamos entendiendo. Muy bien. Trabaja a nivel de bits, entonces sí, todo a nivel de bits es. Todo a nivel de bits, ¿sí? No de bytes. Yo lo puse a nivel de byte para que se vea en la pantalla. Siempre puse enteros en bytes para que se vea, pero en realidad trabaja a nivel de bits y por eso hace unas mezclas infernales. Las 4 rotaciones compuestas. Las 4 rotaciones compuestas que propone SHA-256, ¿sí? Son estas que están acá. ¿Sí? Hay 2 que son rotaciones puras y hay 2 que tienen una componente de desplazamiento. Las BASIC son rotaciones puras. Fíjense lo que hace. El caret acá quiere decir XOR, ¿sí? Entonces lo que hace es tomar la rotación BASIC 0, toma, ¿sí? El argumento, ¿sí? Y hace un XOR de la rotación de 2, de la rotación de 13 y de la rotación de 22 a derecha. La BASIC 1 hace la rotación de 6, XOR la rotación de 11, XOR la rotación de 25. Esto es un merengue, ¿sí? Lo podemos mirar, pero no vamos a ver nada interesante, más que los datos se mezclan todos, ¿sí? Y este es importante, la componente de desplazamiento, ¿sí? Es la que mete unos ceros ahí en el medio, que si no, ¿sí? Que le dan un poquito de fortaleza al algoritmo. Cuando yo pongo, por ejemplo, todos ceros o pongo, ¿sí? Pongo alguna cosa que no por sí sola no tiene la suficiente fuerza.
O sea, el desplazamiento ahí mete un poquito de ruido que la otra no. ¿Sí? Esto lo que vamos a ver es que hace un merengue, básicamente. ¿Sí? Pero lo podemos mirar si quieren. ¿Sí? Lo que pasa es que ya es muy complejo para comprenderlo así a la vista. ¿Sí? ¿Se escucha la lluvia? Está lloviendo fuerte acá. Sí, se escucha, ¿no? No lo puedo evitar, ¿eh? Lamentablemente pegan el techo de chapa y... Bueno. Por lo menos que tengamos la sensación de que puede llegar a vez así decir. Ojalá, sí, mira. Ojalá. Fíjense que tiene regularidad todavía. La Basic 0 y la Basic 1 dan cosas diferentes, pero tienen regularidad todavía. Como puse todos unos, dio todos 8. Como puse todos 1, el otro dio todas C. ¿Sí? Ahí se mezcla más, ¿ven? Esta es importante, porque esta rompe la regularidad, ¿ven? Las S sí rompen la regularidad. Igual así todo, ninguna de estas me aguanta el 0, ¿ven? Pueden observar que todas, si yo le pongo 0, me da 0 el resultado, ¿no? Esto es lo que hace que cada una por separado sea débil. Ahora, cuando las ponemos todas juntas, se arma un merengue que ya es muy fuerte. ¿Está bien? Tan fuerte que todavía no existe criptoanálisis conocido contra esto. Muy bien. Ya estamos listos para la rutina principal. Tenemos todas las piezas. ¿Ah? Bueno, esta funcioncita de acá, leer bloque, ¿sí? Es la que hace, la que separa en bloques y calcula el relleno. ¿Está bien? Lo que hace leer bloque es me llena los primeros 16 palabras de W con los bytes del bloque, incluyendo el relleno en el último llamado. ¿Sí? Y este comandito de acá arriba me transforma los números de binario a hexadecimal para poderlos leer. Entonces, fíjense, esta es la primera parte del algoritmo, la extensión. Este pedacito de acá es la extensión. ¿Sí? Vamos a analizarla despacito. Arrancamos desde 16, porque las primeros 16 palabras ya están ocupadas, son las 16 palabras del bloque. ¿Sí? Y para cada palabra que sigue, hasta llegar, ¿sí?, a la palabra, yo dije 80, ¿no? Me equivoqué, son 64 palabras en total. Hoy me equivoqué, dije 80 varias veces, y no son 80, son 64. En el ya 1 creo que eran 80. ¿Ah? Bueno, ¿sí? Las primeras 16 ya están ocupadas, así que vamos a arrancar a partir de la 17 y vamos a ir hasta la palabra 63. De la 0 a la 15 ya están ocupadas, de la 16 arrancamos y vamos hasta la 63, haciendo esta vueltita. ¿Ah? Donde cada palabra, ¿sí?, es la suma de, ¿sí?, el SSIG SIG 1 de la palabra que está dos palabras antes, más la palabra que está 7 palabras antes, ¿sí?, más el SSIG 0 de la que está 15 antes, más la que está 16 antes. Fíjense, o sea, toma de las 16 palabras, toma la que está 2 antes, le hace el SSIG 0. Toma la que está 7 antes,
toma la que está 15 antes, le hace el S0 y toma la primera de todas, la T-16 es la primera de todas, ¿sí? Suma esas 4 cosas y con eso calcula la palabra que va en este ciclo de la extensión. Y así sigue estirando hasta llegar a las 64 palabras. ¿Ah? O sea, esta es la rutina de extensión. ¿Ah? Esta es la que estira, esta es la que aplasta la masa y la hace larga, larga. ¿Ah? Muy bien. Para el ciclo menor utilizamos, ¿sí?, 8 variables y 2 temporales. Las 2 temporales empiezan vacías, obviamente, ¿sí? Y tomamos las 8 variables que van desde la A hasta la H y las inicializamos con el valor del digesto del cálculo anterior. Recuerden que tiene una inicialización con unas constantes horribles que eran las partes fraccionarias de la raíz cuadrada de los primeros números primos. ¿Se acuerdan? O sea, arrancábamos con esos valores. ¿Ah? Bueno, el valor inicial de A, B, C, D, E, F, G y H es ese. Estas variables son las variables de trabajo del ciclo menor. Y las 2 temporales porque lo que se hace en el ciclo menor es una rotación. ¿Ah? Entonces, esto es el repliegue. Con esto se repliegan de vuelta las 64 palabras y se terminan comprimiendo en 8. ¿Ah? Esto es, vuelvo a enroscar la masa otra vez. ¿Ah? Entonces, fíjense que el repliegue es una rotación de 8, ¿sí? Con 2 temporales. ¿Sí? Porque vamos rotando cada variable, ¿sí? Entonces, primero se calculan las 2 temporales. ¿Está bien? Fíjense cómo se calcula la temporal. ¿Sí? Es la suma de la variable h más el B-1 de la variable e, más el intercambio de e, f y g, más la constante. ¿Se acuerdan de las 64 constantes esas que teníamos hoy? Las de las raíces cúbicas. Más la palabra que está en el extensor. ¿Ah? La T2 se forma con la suma del B0 y la función mayoría entre A, B y C. ¿Sí? Fíjense que la T2 utiliza A, B y C y la T1 utiliza E, F, G, H más la constante más el extensor. ¿Ah? Y después es una rotación. Fíjense que H se vuelve G, G se vuelve F, F se vuelve E. ¿Está bien? Acá en E, ¿sí?, se incluye, en la rotación se incluye el temporal 1. O sea, a D se le suma el temporal 1 para incluirlo en la rotación. Después D se vuelve C, C se vuelve B se vuelve A, y A incluye, ¿sí?, la suma de las 2 temporales, la T1 y la T2. Así que esto es el repliegue. Lo pueden pensar como una rotación. Se van rotando, ¿sí?, los datos, ¿sí? Básicamente es una picadora, ¿sí? Hace realmente un hashing, ¿sí? Por eso se llaman así, ¿está bien? ¿Sí? Y finalmente con las variables de trabajo del ciclo menor, ¿sí?, se actualiza el valor del digesto. Y ahí termina el ciclo menor. Se da la vuelta y se continúa con el siguiente bloque de 512 bits. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, se entiende lo complejo que es, porque en realidad no sé si van a entender lo que hace, pero lo que necesito que entiendan es que es complejo, ¿sí?, que es una cosa muy difícil de dar vuelta, vamos a decir. ¿Ah? Cuéntenme, ¿lo pudieron seguir? Si les quedó la idea de que esto es muy complicado, sí, era la idea. Por eso es criptografía moderna y avanzada. ¿Ah? Por eso no hay criptoanálisis conocido contra esto, porque es complicado. ¿Sí? Lo que han intentado hacer, por ejemplo, porque tener una implementación rápida de esta función, que es lo opuesto a lo que hice yo, esta es una implementación súper lenta. Tener una implementación rápida de esta función, ¿sí?, es muy deseable para, por ejemplo, poder minar Bitcoin, ¿sí? Entonces, tratar de implementar una función como esta en hardware directamente es una cosa que se ha buscado mucho para tratar de poderla acelerar para poder minar Bitcoin. Después Elías les va a contar más sobre los Bitcoin, ¿sí?
¿Está bien? Bueno, esto es lo opuesto, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo es justo lo opuesto. ¿Ah? O sea, yo lo que estoy haciendo es una implementación muy lenta, pero para que se pueda entender, ¿sí? Bien, ¿se entendió la idea? Me parece que se cortó la grabación. Esperen un cachito que voy a empezar a grabar otra vez. A ver, a ver, a ver. Sí, no espero chicos que entiendan, ni siquiera espero que entiendan ahora, a esta altura, los detalles. ¿Sí? Creo que lo importante es que se entienda lo complicado que es. ¿Sí? En realidad yo quería eso, más que nada. Denme un segundo que voy a iniciar otra vez porque se fue. Bien. Ahí está. Decía que a los 100 minutos se iba a cortar. Y se cortó nomás. Bien, ahí está. Bueno, muy bien. Igual creo que ya estamos. ¿Sí? No creo que haya mucho más para decir. Ya les quemé el cerebro con esto. ¿Sí? Cuéntenme si tienen alguna duda o alguna pregunta. Yo tengo una consulta, Decime. pero no está relacionado. Hoy me quedé pensando, cuando mencionaste que Git usaba el SHA-1 para los objetos, ¿no? Sí. ¿Por qué necesita usar eso calculo que para los nombres, ¿no? De los objetos? En realidad es para los identificadores. ¿Sí? El identificador tiene que ser único, por eso es identificador. ¿Sí? Bueno, una manera de garantizar que es único es utilizar una función criptográfica sobre su contenido. Si yo aplico una SHA-1 sobre el contenido, ¿sí? Tengo un digesto que se supone que es único. ¿Está bien? Ok, entiendo. o sea, ¿No es por temas de seguridad? No, es para tener un identificador. Es una forma muy rápida de tener un identificador. Claro, sí, porque muchas veces he hecho inspeccionar elementos sobre páginas y aparecen códigos muy raros sobre los objetos y yo pensaba que era por algo de seguridad capaz. No, es para poder tener un identificador fehaciente. Es una manera muy rápida de que si vos querés subir un archivo que ya está en el repositorio, te des cuenta al toque porque el identificador es el mismo. ¿Entendés? Nunca vas a subir el mismo objeto dos veces, porque si es el mismo objeto, tiene el mismo identificador. Si tiene el mismo contenido, tiene el mismo identificador. Está muy ingenioso. Los que hicieron Git ahí estuvieron ingeniosos en ese aspecto. Bien, gracias. Muy buena pregunta, Andrés. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que si logré el objetivo de que entendieran que era complicado, logré mi objetivo. ¿Sí? Porque era eso lo que quería. Yo la implementación se las dejé ahí. Si la quieren después estudiar en su casa, la estudian. Al que le guste ensuciarse las manos y quiere estudiarla, se las regalo. Está ahí en la página está. Bueno, creo que estamos por hoy. Ya estamos en horario y aparte fue muy intensa, así que espero que les sirva. En la clase del 2020 por ahí me metí en otros detalles que en esta no me metí. Por ejemplo, expliqué toda la leer bloque, pero me pareció más interesante que la vean funcionar que el detalle algorítmico. Eso, al que le guste la puede ir a estudiar o puede ver la clase del 2020 que está explicadita. Muy bien, creo que es todo por hoy. Elías, no sé si querés agregar algo. No, por mi parte, bárbaro, Hugo. Bien. Claudio, ¿querés agregar algo? No, por mi parte, Bueno. muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosita o hacer otra pregunta? Bueno, Sergio me dice que no. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay más dudas ni más preguntas, vamos a dejar la clase por aquí. Yo después les voy a colgar la grabación si salió bien. Espero que haya salido bien. Si salió bien, les voy a colgar la grabación en el aula. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. ¿Sí? Para los que están con sequía, espero que llueva prontito. Acá se mojó todo. Así que espero que les llegue la lluvia por allá también.
Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Chao, chao, gracias. El Chao, script, Elian. sí, Chao, perdón. Claudio, Chao, chao. gracias, bien. Al que preguntó, sí, el script está en Moodle. Y después se lo paso a Claudio también, o se los paso por el WhatsApp a los chicos de Chilecito también. Así lo tienen. Perfecto, gracias. Muchas gracias a todos.